Buenos días a todos y todas. PwC Interamérica le da la más cordial bienvenida al Business Week 2023. En esta edición queremos ofrecer a las organizaciones una vista completa de su panorama total de riesgo para que puedan actuar con audacia y determinación. El día de hoy estaremos conversando cómo nos preparamos para una fiscalización integral de la administración tributaria, y para esto contamos con un excelente panel de expositores. Contamos con el señor Francisco Barrios, socio líder regional de impuestos y legal en PwC Interaméricas; Juan Tejeda, que es socio de impuestos y legal de PwC República Dominicana. También estaremos acompañados de Alexander Kader, director de impuestos y legal en PwC El Salvador. Y también tenemos al señor Edgar Rubio Solano, quien es subdirector de impuestos para México y Centroamérica de Grupo Sky. Les informamos que durante todo el evento estará abierto el chat para que puedan enviar sus preguntas, las cuales serán contestadas al finalizar el evento. Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor Francisco, le cedo las cámaras y el micrófono, así que adelante, señor Francisco. Gracias, Jessica. Muchas gracias a todos. Bienvenidos una vez más a The Business Week, una semana donde PwC Interaméricas, siguiendo lo que ustedes acaban de ver de la nueva ecuación y el interés por querer proveer a las organizaciones del conocimiento y de las soluciones que puedan aplicar sostenidamente en el ejercicio de sus actividades. Hemos, en este año, como bien indicaba Jessica, hemos querido traer un importante tema, que es la preparación para una fiscalización integral de la administración, de las administraciones tributarias. ¿Por qué? Porque definitivamente en el tiempo el asunto impositivo no había estado ocupando los lugares importantes dentro de las organizaciones. Claro, esto fue así hasta cuando comenzaron a surgir problemas complejos que exigieron soluciones complejas, y es por ello que cuando hablamos hoy día de la situación del contexto fiscal, entonces tenemos como un indicador primario el cumplir. Cuando vamos a organizaciones modernas, el cumplimiento es el objetivo que efectivamente está buscando la organización, y es hacia donde todos estamos mirando en aras de hacer que nuestras organizaciones sean eficientes y logren sus objetivos. Y casualmente por esto es que en este año, dando vueltas con quién podíamos nosotros intercambiar elementos importantes de esta dinámica, decidimos invitar a Edgar de Grupo Sky. Edgar, muy buen amigo y con quien hemos podido atender diversos temas en nuestra región. Lo hemos invitado para que en conjunto con Juan Tejeda y en conjunto con Alexander podamos compartir y podamos repasar estos elementos que son de marcada importancia en nuestras organizaciones. Edgar, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Francisco, panel? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Yo me encuentro perfecto, agradecido de la invitación que me hicieron para participar y charlar el día de hoy con ustedes. Gracias a Danilo, a Elena, a ti, Francisco, por la invitación. Excelente, gracias. Juan, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos y encantado de estar con ustedes compartiendo este conversatorio. Gracias. Alexander, igual, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Saludos a todos. Será un gusto conversar sobre todas nuestras experiencias de este importante tema. Excelente. Solo para referencia del desarrollo del evento, nosotros vamos a estar recibiendo sus consultas o sus preguntas y interactuaremos con ellas, pero al final, si algo no ha quedado claro, procederemos a explicarlas en mayor detalle, ¿no? La dinámica va a ser una dinámica muy abierta, donde vamos a girar en torno a algunos temas importantes
y vamos a hacer mayor énfasis en algunos otros que no dejan de tener, en base a la experiencia que este equipo ha desarrollado, que no deja de tener mucha preponderancia, y quizás la primera de ellas dirigida a el cómo organizamos nuestro cumplimiento fiscal. Es decir, pensamos en equipos internos, pensamos en equipos externos, pensamos en un contexto mixto. Edgar, comienzo contigo. Los primeros pensamientos que ustedes como organización han podido desarrollar en torno a este primer elemento. Sí, Francisco, pues es evidente que nosotros, siendo un grupo de las dimensiones que es Sky, indudablemente debemos contar con un grupo de expertos que trabajen de manera interna. Pero sin duda alguna, siempre tenemos que estar acompañados de un equipo externo, sobre todo porque si bien nosotros como parte de la organización podemos tener el conocimiento de cuál es la tendencia y sobre todo la tendencia fiscalizadora por parte de las autoridades tributarias, es indudable que un equipo de expertos puede sin duda asesorarnos para darnos una guía, una línea de cumplimiento, alguna recomendación y las tendencias sobre todo de por dónde va la autoridad fiscal, ¿no? Sí, excelente. Casualmente la tendencia, Juan, cuando nosotros estamos frente a este proceso en el día a día, este criterio de la tendencia fiscalizadora, ¿cómo nosotros lo vemos? Ya no desde la perspectiva de la organización, porque la organización está enfocada en principio en su actividad, pero para nosotros, del lado consultor, del lado técnico tributario, ¿es normal nosotros ver algún tipo de línea de desarrollo de fiscalización o por el contrario, es algo muy sui generis, algo que varía, que no tiene una línea formal por parte de la administración tributaria? Yo creo que con la experiencia que hemos tenido a través de los años y sobre todo teniendo la oportunidad de ver fiscalizaciones de diferentes equipos de la DGI o de las autoridades fiscales y también en empresas de diferentes naturalezas. Yo creo que un elemento importante a considerar siempre es el hecho de que, bueno, la autoridad fiscal, su función es... Perdón. Sí, ya estás. Sí. Bien, entonces la autoridad fiscal viene en su rol de fiscalizador y su función es verificar en principio que la empresa fiscalizada ha cumplido de manera cabal con sus obligaciones tributarias. Pero también viene, yo diría que con cierto reto de demostrarle a la empresa que en algo no cumplió. Yo creo que ellos vienen mucho con cierto sesgo, con cierto prejuicio, en el sentido de que algo tiene que encontrar. Entonces, desde esa perspectiva, pues siempre va a ser muy importante cómo te preparas de cara a ese proceso. Hay una serie de elementos que van a entrar ahí en juego y uno muy importante yo diría que es adelantarte a los hechos, es decir, hacer una evaluación previa de manera que puedas estar preparado cuando ya recibas a los fiscalizadores. Sí, interesante. Y justo el día de ayer hablábamos, en el primer día de Business Week, hablábamos de auditoría interna y algunos elementos importantes que tienen que ver con la auditoría interna, pero me quedo, Juan, con esta anotación del cumplir. Y vuelvo con Edgar. Edgar, cumplimiento. ¿Cómo se digiere esa palabra dentro de la organización? O sea, ¿es lo que prima
¿O todavía ustedes ven que en distintos países el tema de cumplir como que no tiene el mismo sentir? Me parece, Francisco, que el tema de cumplimiento, al menos en el Grupo Sky, ha sido una parte fundamental para que el grupo haya podido salir avante en diversas fiscalizaciones que hemos tenido en diferentes países. Hemos notado que la autoridad ahora, con todos los elementos con los que cuenta, tiene la forma de poder exigirte no solamente que cumplas en la materia formal, sino que en el fondo las operaciones puedan tener un sustento, y ese sustento en ocasiones las áreas internas de la compañía pueden perderlo de vista si no cuentan con un área de cumplimiento. Entonces, para nosotros ha sido fundamental y ha tomado gran relevancia el contar dentro de la Contraloría con un área de cumplimiento que nos ha ayudado a tener ese seguimiento, no solamente de darle un check a que hayas enterado o no la obligación fiscal, sino que esa obligación fiscal esté soportada y tenga una sustancia económica, tenga materialidad y que también tenga una razón de negocio. Eso es, razón de negocio. Alex, voy contigo entonces en El Salvador. Esa razón de negocio, ese cumplimiento, esa tendencia fiscalizadora, ¿cómo la afrontamos con la administración tributaria, en este caso en El Salvador, donde definitivamente han ocurrido cambios importantes y que quizás es bueno que todo el público conozca cuáles han sido esas líneas de pensamiento que ha aplicado la administración tributaria en El Salvador? Bueno, yo creo que eso es muy, muy relevante lo que mencionaba Edgar. Acá en El Salvador la experiencia efectivamente ha ido muy encaminada a determinar la verdadera situación tributaria del contribuyente. Y cuando se habla de la verdadera situación tributaria, la administración lo que aplica es eso, ver mucho la verdad material de cada transacción, ver mucho si la sustancia de la operación está soportada correctamente y en base a eso determinar cuál es o no la situación tributaria del contribuyente y ajustar, ¿verdad? Vemos que el tema de la materialización y la necesidad del gasto sigue siendo un punto de relevancia o de énfasis en las fiscalizaciones, y también es algo que depende mucho del tipo de sector o industria. Vemos cómo se va inclinando un poco de la experiencia que hemos tenido, cómo se va inclinando la balanza por parte de la administración a enfocarse en algunos aspectos, en determinadas industrias o sectores, y en otros aspectos, en otro tipo de grupos. Entonces, eso es muy, muy relevante porque vemos cómo esa tendencia fiscalizadora se mueve alrededor de determinar, en base a la actividad económica y la verdadera situación del negocio, determinar si o no cumplen con todas las premisas para ser considerados como una situación normal. Interesante, Juan. Focalización en sectores. ¿Qué me cuentas de República Dominicana? Sí, definitivamente lo que hemos visto en los últimos años es que la autoridad se enfoca en un momento en determinados sectores. Por ejemplo, en años recientes vimos que estuvieron atacando mucho al sector retail. En otros momentos van hacia el sector financiero, por ejemplo. Entonces, la estrategia, digamos, que va cambiando dependiendo de ciertos elementos que pueden surgir en el camino. Por ejemplo, cuando le digo que hubo una ola de fiscalizaciones en el sector retail es porque en un momento la DGI, digamos que actualizó su criterio sobre lo que es el tratamiento de los créditos de IVA, y en ese momento se dio cuenta que probablemente y tradicionalmente no se estaba aplicando el criterio de la proporcionalidad en los créditos de ITEVI de la manera correcta, y atacó por ahí. Y definitivamente se fueron a, yo creo que a las empresas más grandes de ese sector.
Excelente. Crédito proporcional en ITEVIS. Edgar, yo creo que eso tú probablemente lo has podido ver en todos los países, y yo siempre cuando converso sobre esto digo, mira, la administración tributaria dirige su mano hacia allá y normalmente siempre hay, como denominan ellos, producción, ¿verdad? Pero en ese contexto, y ya moviéndonos a un apartado un poquito más adelante o más actualizado, ¿cómo ven ustedes como organización, Edgar? Y no tanto cómo la ven, ¿cómo ha sido su uso y su beneficio la inteligencia artificial y la tecnología para cumplir? Esto para los que nos están escuchando, porque los volúmenes de clientes que maneja esta organización son enormes y trabajo manual como que no. Edgar. Sí, Francisco, ese punto es súper relevante. Hemos notado que al paso del tiempo, las administraciones tributarias han invertido una gran cantidad de recursos en estructurar sus sistemas tecnológicos de tal forma que les permitan una fiscalización efectiva. Y no es casualidad que México hoy, por ejemplo, ya cuenta desde hace algunos años con la facturación electrónica. Por ahí Costa Rica ya también se incorporó, Guatemala está próximo a subir, en nuestro caso República Dominicana, El Salvador. Entonces, todas las administraciones tributarias han invertido en esas plataformas tecnológicas que les ayuden a hacer una fiscalización efectiva. Y efectiva me refiero en muchos sentidos. Es más precisa porque el análisis de datos es muy puntual. No invierten tantos recursos porque eso lo hacen los robots que tienen. El bot va y hace sus extracciones dependiendo de ciertas reglas. Con un clic la autoridad puede identificar en segundos el comportamiento de cualquier contribuyente. Y sin duda son mucho más efectivas en la recaudación porque no necesitas tanto personal. Se ha puesto mucho de moda que con estas reglas de los bots, las autoridades lanzan algunos documentos o algunos correos informales donde invitan al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones. Y eso le resulta muchísimo más barato que utilizar a alguien que vaya a hacer la fiscalización, que tenga que imprimir un documento. De manera electrónica lo hace muy, muy sencillo. Recientemente en México se publicaron cifras por parte del SAT, donde el SAT en los procesos de fiscalización en México obtiene 273 pesos por cada peso invertido en la fiscalización. O sea, estamos hablando de un abismo, de una brecha importante en la inversión que hace el SAT con los recursos que obtiene. Y no es el único. Guatemala también por ahí había mencionado, y parece que lo hace la autoridad de manera de presunción, un crecimiento del 11% en la recaudación de lo que habían esperado en julio de este año, ¿no? Entonces, es evidente que la inteligencia artificial, las autoridades fiscales la han utilizado de buena medida, jugando con el desconocimiento de los contribuyentes y poniéndonos en jaque, porque las compañías evidentemente no están pensando solo en invertir para cumplir en la materia fiscal, ¿no? Evidentemente las inversiones que piensa una compañía es para el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, la autoridad sí creció bastante en ese sentido, ¿no? Y siento que las organizaciones no crecimos al mismo ritmo que la autoridad en la materia tecnológica. Totalmente de acuerdo, pero mira qué interesante, ya medición de cuánto produce cada dólar invertido en tecnología, y solo para el beneficio de quienes nos están escuchando, ya nosotros tenemos países, estaba tratando de encontrar en el informe de ISORA de 2022 cuál era el rango, pero ya por ejemplo tenemos países donde hay prellenado de declaraciones, o sea, ya
cuando miramos lo que las administraciones tributarias están haciendo, ya estamos moviéndonos a un estadio que probablemente para muchos no hacía mucho sentido, pero en realidad ya las administraciones tributarias van camino a prellenados de declaraciones justo con lo que Edgar plantea de facturación electrónica. Es decir, tú dices que tú tuviste este gasto, pero es que en realidad yo no veo que ese gasto esté en la factura electrónica. Ahora, Alex, me muevo a El Salvador. Inteligencia artificial, tecnología, legalidad en los procesos de fiscalización. ¿Qué nos puedes decir? Interesantísimo lo que comentaba Edgar sobre esa parte de México, de la publicación del SAT de 1 versus 273. Me parece interesante esa proporción de la inversión. En El Salvador no se queda atrás. Realmente la administración tributaria salvadoreña ha invertido mucho recurso en la automatización de varios de los procesos. Se ha incrementado también la cantidad de cumplimientos que tenemos acá en El Salvador, ya no solo a nivel de declaraciones, sino que también un montón de informes adicionales que no generan un efecto tributario per se, pero sí coadyuvan al tema de tener control sobre todos los aspectos de la transacción. Y lo vemos cada vez más precisamente con lo que comentaba Edgar. Vemos que esas notificaciones automáticas que llegan al contribuyente cuando sale la alerta roja de un cruce de información entre un informe, una declaración, entre diferentes contribuyentes incluso, porque acá en El Salvador cada contribuyente tiene que reportar sobre otros dependiendo del tipo de transacción, y puede ser de que si una declaración o un informe no cuadra con lo que reportó otro contribuyente, ya ahí me genera automáticamente el sistema un correo que me tengo que presentar a la administración tributaria a llevar toda la documentación para comprobar que efectivamente está o no en línea con lo que yo presenté. Y eso cada vez vamos más allá. Nosotros tenemos el prellenado en la declaración acá en El Salvador también. Está principalmente para personas naturales que están únicamente vía salarios, y ya para personas jurídicas ya se encuentra en un plan piloto también que comienza ese prellenado de las declaraciones. Vamos en esa tendencia y lo vemos cada vez más, cómo las organizaciones tienen que estar migrando rápidamente porque esos cruces y compulsas cada vez son más frecuentes. Hoy vemos que la compulsa con terceros ya no solo es de información, sino que también ya de documentación. Le piden a otro contribuyente que efectivamente tenga o no, supongamos, una nota de crédito que dice el contribuyente que emitió. Entonces, esa compulsa, no solamente información, sino que de documentos, ayuda a que la administración tributaria tenga mayor control, y eso, con toda la automatización y bots que han incluido dentro del mismo sistema de la administración, va a tener cada vez más mayor presión sobre el cumplimiento fiscal de las organizaciones. Efectivamente, y fíjate que diste justo en la palabra que introducía el otro tema, el cruce de información. Yo creo que, de vuelta, para que todos estemos en la línea correcta, efectivamente ese es el nombre del juego, porque lo vemos en Dominicana, lo vemos en Honduras, lo vemos en Guatemala, lo vemos en Panamá, en Costa Rica, en Salvador. Cruce de información, y más ahora con lo que Alex está comentando, en el sentido de que voy donde un tercero. Entonces fíjense lo que eventualmente está ocurriendo. El tercero, sí, efectivamente yo pagué, y aquí está la evidencia de que yo pagué y yo tengo ese gasto. El otro debe tener un ingreso. Entonces, ese principio, quizás el primer consejo que nosotros podemos dejar en el contexto de la preparación para una fiscalización integral de la administración o de las administraciones tributarias, es que el nombre del juego es el cruce de la información y la correspondencia, o la palabra que tú decías ayer, Juan, que conversábamos, la coincidencia de declaraciones de IVA con las declaraciones de renta. Elaboremos un poquito por ahí, Juan. Sí, fíjense, hace aproximadamente 15 años, por lo menos en el caso dominicano, cuando inició la utilización de la tecnología a gran escala, ahí fue que se crearon los comprobantes fiscales, y
a partir de ahí la tecnología se convirtió en una fuente constante de fiscalizaciones. No necesariamente fiscalizaciones integrales, ¿verdad? Cuando te llegan a revisar un periodo X, pero fiscalizaciones puntuales de lo que denominan inconsistencias, que es cuando compararon, por ejemplo, los ingresos de impuesto a la renta con los ingresos declarados en IVA, y evidentemente en muchos casos ocurre que no hay una coincidencia. ¿Significa esto que hubo un error en la declaración jurada? No necesariamente. Y hay que tener cuidado con esto, porque lo que pasa es que las reglas del IVA no necesariamente son las mismas que las de impuesto a la renta. Entonces, hay una especie de mito que a veces yo digo que hay que tratar de desmontarlo, de que el sistema de lo devengado, por ejemplo, que se utiliza para impuesto a la renta, es sustituido por lo que yo denomino como el método de lo facturado, ¿verdad? Es decir, inicialmente se piensa o se tiende a pensar que toda factura que tú emitiste debe haber sido reportada como un ingreso en la declaración de renta, y no necesariamente es así. Hay unas reglas contables de cómo se reconoce un ingreso. Pensemos en una empresa de construcción, por ejemplo, que inicia una obra y va avanzando en la obra y va reconociendo el ingreso en esa misma medida. Pero la facturación no necesariamente va a la par con el avance de la obra. Eso pasa incluso con nosotros como institución. Fíjense que cuando contratamos un proyecto con un cliente, podemos estar emitiendo una factura de avance. En ese día 1, esa factura no es ingreso a los fines de renta porque no hemos prestado el servicio, pero sí puede ser ingreso a los fines de IVA en la medida que, y por lo menos en el caso dominicano es así, inmediatamente cobro, inmediatamente facturo o inmediatamente presto el servicio. Cualquiera de los tres que ocurra primero ya detona la obligación de pago del impuesto. Entonces, esto va a hacer que muchas veces no tengamos esa coincidencia entre los ingresos del IVA y de renta, en la medida obviamente que una factura que se haya emitido en un periodo corresponda a un servicio que se haya prestado más allá de ese mismo periodo fiscal, porque obviamente si todo coincide, por más que haya diferencias en meses, si es el mismo periodo fiscal, pues no vamos a tener esa situación, pero no es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? De lo que se trata todo esto es, de nuevo, como decíamos ahorita, de estar preparado. Es decir, ok, me llegó una notificación porque hubo una diferencia en ese cruce de información, pero realmente yo estoy seguro, me siento confortable de que no se trató de un error, sino que yo puedo demostrarle a la DGI con documentación y también con la referencia de la ley de que realmente las cosas se hicieron de manera correcta. Con relación a esto, yo he visto casos de empresas que son constantemente notificadas por la misma situación. Una constructora que no coincide en los ingresos que declara en renta con lo que declara en IVA o en ITERIS. Y cada vez que le llega una notificación, tiene que pasar por el mismo proceso de enviar un escrito a la DGI explicando, de darle la documentación y demás, y esperar que llegue una respuesta. Ahí te detengo un momentito. Ahí te detengo un momentito para ir donde Edgar, porque como él tiene bajo su tutela tantas cosas y llegaste justo al tema, Juan, es que me mandan una nota y esa nota no es que me puedo sentar a esperar 7 meses para responderla, sino que normalmente tengo unos plazos relativamente cortos. Aquí, por ejemplo, en Panamá he visto notas de 24 horas.
Entonces, Edgar, para llegar frente a ese problema que eventualmente vamos a tener o hemos tenido o actualmente tenemos para manejar los 3 tiempos, ¿cómo ustedes administran ese proceso que nos trataba de explicar Juan, de las diferencias, de los criterios? ¿Cómo eso queda documentado, pero mirando en lo rápido que la administración tributaria me pide una respuesta? ¿Cómo ustedes se aseguran de tener algo que por lo menos le permita abordar en el corto plazo ese cuestionamiento? Ha sido todo un reto. Eso ha sido todo un reto. Respecto de lo que comentaba Juan, en efecto, hay administraciones tributarias que te lanzan cada 2 meses el mismo requerimiento porque seguramente en su análisis de datos les bota la misma regla siempre. Y entonces te lanzan un requerimiento diciéndote que no te coincide el ISR con el IVA. Y efectivamente no siempre tiene que coincidir porque los momentos en los que se reconoce los ingresos para uno pueden ser distintos para otro, ¿no? Entonces, en ese tipo de requerimientos donde son muy constantes, pues en realidad ya los tenemos de alguna forma medidos, ya sabemos que en algún momento lo van a comentar y sin duda diseñamos los papeles de trabajo para que en el momento en el que la autoridad llegue a hacer la revisión, el obtener esta información pueda ser relativamente sencillo. No así con revisiones donde no te lo esperas, ¿no? Y de repente llega la autoridad pidiéndote cerca de 20 puntos y te dice, tienes 3 días para contestarlo. Afortunadamente, los sistemas en los cuales trabaja Sky le permiten tener disponible la información para todas las áreas de la Contraloría de Sky. Entonces, el obtener un registro contable y sus soportes en recientes fechas es rapidísimo. Entonces, eso nos ha permitido de alguna forma que podamos tener la información disponible, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de que cuando vamos a entregar información a la autoridad fiscal, el área fiscal de Sky tiene ese chancecito de poder revisar qué información es la que se le está entregando, ¿no? Porque desafortunadamente la autoridad nos fiscaliza con nuestros propios datos. Entonces, si algún dato de los que nosotros estamos aportando sabemos que le puede generar alguna duda, alguna, no sé, le puede llamar la atención a la autoridad, pues preferimos entonces o no aportarlo o corregirlo antes de aportarlo, ¿no? Y no porque esté mal hecho, sino porque a lo mejor alguien colocó un concepto que para nosotros resulta que está correcto, pero para la autoridad y las tendencias fiscalizadoras que tiene, le puede resultar algo extraño, ¿no? Entonces, es importantísimo que podamos contar con sistemas que te permitan obtener la información de manera oportuna, de manera rápida, porque no solamente es obtener y entregar, es obtener, revisar y posteriormente entregar. Eso es. Fíjense qué bueno esta anotación, porque efectivamente, y recuerdo que hace un tiempo conversaba con el socio líder de la práctica de México y me decía, mira Paco, acá nos han pedido un reporte y este cliente en particular maneja una cosa, no recuerdo si me dijo 10 millones de transacciones diarias o 20 millones de transacciones diarias. Y eso no hay manera de administrarlo. Y tuvimos que traer chicos expertos en administración de Big Data para poder cumplir y para poder estar preparados cuando la administración tributaria pregunta. Entonces, muy bien las anotaciones de Edgar, porque efectivamente es lo que estamos confrontando. Y no hay de otra. Este amigo inseparable para todo el cumplimiento fiscal es la tecnología y el manejo de la data como un elemento vital. Alex, moviéndonos entonces al otro tema puntual, porque nos hacían una pregunta sobre los criterios que están aplicándose
en las medidas de fiscalización en Nicaragua. Y para responderle a la persona que nos hacía la pregunta, yo me atrevo a referirme a un tema muy académico. Las administraciones tributarias no van a estar haciendo cosas extrañas, alejadas del contexto de la sana tributación. Muy por el contrario. Y efectivamente, el equipo de Nicaragua me comenta que están moviéndose a un estadio bien interesante, porque ahora están utilizando la data para hacer análisis y poder moverse a elementos como los márgenes que estás reportando, ¿sí? Es decir, estos márgenes no son consecuentes el uno con el otro, y entonces aquí o bien hay exceso de costos o bien hay ingresos no declarados. Pero si ustedes observan con detenimiento, estos mismos elementos son muy propios en otras organizaciones. Y ahora quería moverme un poco, Alex, con ese antecedente a la documentación. ¿Con qué nos estamos enfrentando, en el caso tuyo, Alex, en El Salvador, con la documentación de costos y gastos? Claro, tenemos que hacer un antes y después de la factura electrónica, pero ¿con qué nos estamos encontrando? Esto dirigido a las responsabilidades de cara a la preparación para una fiscalización en cuanto a conservación de la documentación y eventualmente la digitalización de la información de cara a estos procesos de revisión. Alexander. Pues ese punto es sumamente clave, la verdad, porque creo que ahí es donde está el punto central de toda fiscalización integral, en la documentación, el soporte que tenemos de todas las transacciones. Entonces, no hay una manera única de hacer las cosas, dependerá mucho de la evaluación y el análisis que se vaya realizando a cada una de las transacciones, porque ahí ha ido la tendencia de las administraciones tributarias, y no solo de la administración, sino que también a nivel ya judicial lo vamos viendo, que cada vez se debe de realizar que la administración no debe aplicar el mismo criterio para evaluar una misma transacción y solicitar la misma cantidad de documentos o los mismos tipos de documentos dependiendo de la industria, del sector, etc. Entonces, ¿qué es lo usual que vemos? Que se debe de analizar cada operación, si es una operación entre partes relacionadas o una operación entre partes no relacionadas, también varía la forma en la cual yo voy a documentar esa transacción. De ahí el tema de los soporte contable, la facturación, el tema del contrato, la materialización del gasto o el costo, en este caso, eso es clave acá en El Salvador, cómo yo materializo que efectivamente me prestaron o no me prestaron un servicio y demuestro que efectivamente mi relacionada me prestó ese servicio. Y lo otro es qué tan necesario era ese servicio o ese gasto para la generación o el mantenimiento de la fuente, esa vinculación, ¿verdad? Entonces, eso es donde vamos viendo que la tendencia siempre sigue siendo de la parte de la administración tributaria, y nosotros acá en El Salvador es una administración muy formalista. Entonces, todavía tenemos esa parte de la conservación de los documentos físicos que se deben de tener por 10 años, a nivel tributario, y bueno, si metemos la ley de lavado de dinero todavía podría ampliarse un poquito más a 15. Entonces es un tema esa parte de la conservación de la documentación, pero creo que una de las cosas que quiero rescatar es eso, que no podemos plantear el mismo esquema de documentos para todas las transacciones. Es importante que analicemos cuáles son las transacciones que más nos pueden incidir o que mayor riesgo puedan llegar a tener para una fiscalización, y en base a eso determinar cómo yo me voy a sentir confortable de haberla soportado adecuadamente. Porque mencionaba Edgar algo sumamente importante y que lo vemos cada vez más en nuestras fiscalizaciones que hemos estado participando, es esa comunicación inicial con la autoridad. Porque nosotros somos, al final, la compañía son las que dan los datos, son los que dan la información, y en base a esa comunicación que se da con el auditor o el cuerpo de auditores que llega a fiscalizarnos, es que ellos van armando su caso y determinando si o no se ha cumplido. Entonces es clave desde el inicio llevar una buena línea de
argumentación o de justificación o explicarle muy bien al cuerpo de auditores que la transacción está en línea, ¿verdad? Entonces eso es clave desde el inicio porque eso va sentando también las bases de un posterior caso a nivel judicial. Y me devuelvo antes de ir con Juan. Edgar, ¿cómo manejan o cómo administran ustedes entonces esa explicación frente a la autoridad cuando hay algo puntual que probablemente requiere una explicación no del nivel operativo sentado en cada país, sino algo más estratégico, conceptual de la organización? ¿Es algo que ustedes directamente abordan? ¿Es algo que se utiliza con los equipos internos para poder proveer la información, la explicación? ¿Cómo es esa dinámica? Sí, sin duda es muy necesario que el área fiscal de cada compañía esté involucrada en todos los procesos, porque la autoridad cuando cuestiona, no le cuestiona a la gente de ventas o no le cuestiona a la gente de compras o a la gente de marketing, le cuestiona al fiscalista. Y entonces la primera respuesta viene del fiscalista. Si el fiscalista no conoce el negocio, no conoce cómo opera la organización, probablemente puede caer en muchos errores y decir cosas que probablemente no sean ciertas y que después no puedan tener un sustento. Entonces, siempre el área fiscal de una compañía tiene que estar involucrada en todos los procesos del negocio. Ahora bien, cuando la autoridad pretende indagar más o pedir más información, pues evidentemente el área fiscal tiene que hacerse llegar de los conocimientos de cada una de las áreas, que son las áreas expertas en la operación que están haciendo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hemos recibido mucha ayuda por parte de la gente de comunicación, que es quien se encarga de la operación del satélite, de las señales, que es algo que la autoridad viene y nos cuestiona y nosotros podemos tener la idea, pero si ya pretende pedir en qué banda está colocado el satélite, cuál es la mancha satelital y demás, ahí sí necesitamos que esas áreas expertas de la información pues sean quienes nos provean de la documentación, primero de la documentación que ampare que se llevó a cabo la operación y posteriormente de las explicaciones del por qué esas operaciones son necesarias para el negocio. Creo que estemos involucrados siempre con el negocio es fundamental. Excelente. Y fíjense, yo creo que puede ser una segunda gran sugerencia de este panel, porque podría la organización pensar que el proceso fiscal lo hace John Doe, como dicen los americanos, pero no. Esta persona tiene que conocer del negocio. Aquí está efectivamente haciendo la anotación Edgar, y más allá tiene que poder contar con esa comunicación con las personas que pueden tener un perfil técnico superior. Yo siempre recuerdo un caso que tuve donde fueron estas personas a auditar un proceso productivo. Y al yo hacer la pregunta noté que había algo de desviación en las miradas. Y claro, inmediatamente yo dije, ¿saben qué? Vamos a presentarles el contexto de cómo fluye el proceso productivo para que ustedes entiendan lo que deben efectivamente mirar y analizar y que puedan tener un proceso de fiscalización consecuente. Y por media mañana se les explicó todo el proceso, ¿verdad? Y el proceso llegó a un conocimiento cabal, completo, al punto que no hicieron ninguna pregunta. Juan, en esta misma línea, quiero moverme ahora ya para ir recortando la parte final de la presentación. Edgar plantea efectivamente el conocimiento del fiscalista para poder atender el rol de cumplir, el poder atender lo que la administración tributaria nos pregunta. Alex planteaba estos otros elementos de la tendencia y del cuestionamiento que puede hacer la administración tributaria, pero contigo me muevo al defense file. Todo esto converge en un
archivo de defensa. Cuéntame tu experiencia con el archivo de defensa y cuéntame cómo las organizaciones están viendo estos temas. Bueno, yo creo que siempre es importante que la gerencia evalúe las posiciones fiscales que está tomando en determinadas partidas que pudieran ser cuestionadas por la autoridad fiscal. Hay una serie de cuestiones que tienden a ser controversiales. ¿Qué pasa si estamos hablando de inventario? Ahí viene el tema de si hay mermas o si hay destrucciones de inventario, qué puede derivar de ahí dependiendo de cómo se haya manejado, alguna reclamación de IVA o alguna impugnación del gasto para impuestos sobre la renta. Solamente para mencionar un caso. Pero lo cierto es que, y ahorita Alex también hablaba de las transacciones intercompany, que normalmente son objeto de mucho cuestionamiento, porque de entrada generan cierta, yo diría quizás cierto escepticismo de la autoridad de si realmente una transacción entre dos partes relacionadas fue real, si era necesaria, como mencionaba ahorita también Alex, si se prestó el servicio y demás. Entonces son temas que son normalmente muy espinosos. La empresa, la gerencia es importante que tenga documentado todas estas posiciones fiscales y para eso muchas veces se recomienda que haya una evaluación interna, pero también que se puedan sumar colaboradores que vengan desde fuera y que te den una idea clara sobre el marco legal que corresponde a cada partida. Siempre se va a dar el caso de diferencia en interpretación. La autoridad ve un hecho de una manera y el contribuyente lo ve de otra. Entonces, no siempre se ponen de acuerdo durante el proceso de la fiscalización. Y eso terminaría en un proceso de recurso que puede ir varias instancias, desde la instancia administrativa en la propia DGI, pero también a los tribunales. Entonces, estas cuestiones son importantes. El proceso de la fiscalización yo digo que es clave. La discusión, la conciliación de diferencias, en nuestra experiencia es más sencillo lograrla durante el proceso de la fiscalización. Ya cuando vas a recurso en fase administrativa, tienes un paso perdido, las probabilidades de tener ganancia son menores. Y cuando vas al tribunal, a veces también sigue disminuyendo la posibilidad. Porque, a ver, en los temas fiscales entran elementos meramente técnico-legales y entran elementos que ya pueden tener un carácter muy contable, etcétera. Entonces, la experiencia con los jueces es que ellos no necesariamente te manejan temas contables, te manejan temas más técnico-legales y eso te da cierta desventaja. Entonces sí, yo creo que definitivamente el defense file, que tiene diferentes fases, pero la fase propiamente de la fiscalización va a ser crucial. Definitivo. Esto nos trae entonces a otro tema que creo que Alex había comentado algo. Y igualmente Edgar había hecho algunas anotaciones, pero de vuelta, como estamos hablando, pues la defensa de lo ocurrido, ¿cuáles han sido, Alex, las experiencias que has tenido con la administración tributaria y ese fenómeno
complejo, difícil en la materia fiscal, que es la recaracterización de una transacción. ¿Es algo que vemos con frecuencia con la administración tributaria en El Salvador? Sí, sí, es algo que normalmente se da, como lo comentaba Juan, principalmente lo hemos visto en operaciones intercompany, donde sí existe ese ajuste vía una recaracterización de la operación, principalmente en el tema de servicios, ¿verdad? Donde más se recaracteriza y que tiene mucho efecto en IVA, porque es donde la administración tributaria normalmente ha ido. Vemos también en la parte de los reembolsos de gastos, también esa reclasificación es algo muy común nuevamente en operaciones intercompany, donde la autoridad cuestiona normalmente ese soporte que efectivamente el reembolso sea uno como tal. Y de ahí la parte donde vemos nuevamente acá, o la tendencia ha ido a los factores formales, ¿verdad? De la documentación. Estamos migrando a una facturación electrónica, pero todavía tenemos esos vestigios de la formalidad en cuanto a la emisión de notas de crédito, como mencionaba anteriormente. Eso lo estamos viendo mucho, la parte de cuando cada vez que la autoridad ve una nota de crédito es algo que va a revisar, ¿verdad? Entonces, esa compulsa de documentos vía notas de crédito, ajustes, principalmente en IVA, es algo que lo vemos cada vez más, y en varios de los sectores, financiamientos también con entidades fuera de, no domiciliadas, principalmente cuando se encuentran en paraísos fiscales. Nosotros tenemos un tratamiento especial con cualquier tipo de operación con entidades que se encuentren en regímenes fiscales preferentes. Entonces eso la autoridad también da mucho realce. Gracias, Juan. Alex, antes de pasarle la pelota a Edgar, quería comentarte que hicieron una pregunta muy curiosa sobre El Salvador. Dice que tienen una auditoría de IVA y que el auditor está solicitando 12,000 documentos. Y que si es posible debatir con la administración que por lo menos esa muestra se disminuya. ¿Qué experiencias hemos tenido con esto? Justamente, bueno, es algo de lo que hemos estado conversando, esa cantidad de documentos. Habrá que ver qué plazo le han dado para suministrar toda esa información. Lo primero es, desde un punto de vista legal, la administración tributaria tiene todas las facultades para solicitar completamente la cantidad de documentos que quiera, ¿verdad? Y nosotros no podemos oponernos a darlos, ¿verdad? Porque ese es un tema. Entonces, pero contestando la pregunta, sí es posible debatir, y la experiencia ha sido muy positiva, como lo mencionaba anteriormente, en cuanto a ese acercamiento que se puede llegar a tener con los cuerpos de auditores, como para explicarles muy bien de forma fácil a que ellos puedan hacer su trabajo. Ellos tienen el trabajo de determinar la verdadera situación tributaria de un contribuyente, y en base a eso se le puede decir, ok, mira, no tengo toda esa documentación, o la tengo en un proveedor que me mantiene todos esos documentos, me ha dado X plazo, en este plazo te puedo dar, no sé, 2,000, 3,000, y tal vez eso ir estirando un poquito ese argumento, y la experiencia ha sido eso: te doy esto que puedo darte, te pido más plazo, y conforme va pasando ese plazo, tal vez ya el cuerpo de auditores se siente confortado de que con esa muestra pequeña ya supo que está bien o no está bien, o pide adicional. Entonces, mi sugerencia sería esa comunicación, ese debate, tal vez no de una forma legal, sino más cordial. Sí, excelente. Nosotros tuvimos una experiencia muy similar, en el sentido de que esta empresa, producto masivo, y la administración tributaria dice, perfecto, pero es que tú declaras aquí una cantidad importante de ingresos no sujetos a IVA. En nuestro caso es ITBMS. Nosotros queremos ver todas las evidencias de las certificaciones. Y ya va, todas, tira, todas, ¿verdad? Entonces fue necesario el ir y venir. Espera, pero es que mira, aquí hay esta lista incluye estas 50, aquí están estas 50, esta otra lista incluye esto, incluye lo otro y demás. Entonces, efectivamente en línea con lo que plantea. Pero bueno, voy con Edgar. Edgar, recaracterización. ¿Ha sido un tema con el que ustedes han tenido que lidiar cuando
la administración tributaria pasa por allá a querer ver temas de cumplimientos, de impuestos y demás? Fíjate, Francisco, que es algo que la autoridad tiene muy en mente cuando hace procesos de fiscalización. Sin embargo, algo que es bien importante, y justo lo comentaban recién, es nuestro Defense File. Me parece que si nosotros tenemos todo el soporte y podemos demostrar que el tipo de operación que hicimos tiene las características y el tratamiento fiscal que le dimos en nuestras declaraciones, nos puede salvar de mucho, ¿no? Porque evidentemente, y sobre todo cuando son operaciones entre partes relacionadas, la autoridad trae mucho en la mente recaracterizar la operación. Y si le sumas que son operaciones entre partes relacionadas que están en el extranjero, pues entonces todavía más, ¿no? Entonces es súper importante que formemos ese Defense File con todos los elementos que tengamos, es decir, contratos, facturas, correos electrónicos, estados de cuenta, comprobantes de pago, porque eso al final del día nos tocó por ahí una revisión donde te piden que cumplas con tus propias políticas y tus propios procedimientos. Y caso contrario, la autoridad entonces está cuestionando si esa operación efectivamente debió realizarla la organización, porque probablemente te está haciendo falta un correo porque en tu política dice que ciertos gastos se autorizan por correo. Entonces ha llegado a esos, desde mi punto de vista, absurdos la autoridad, pero que si tienes la documentación te pueden sacar de muchos aprietos. Excelente, Edgar. Y de hecho, yo pienso que va a ir para más, porque es que ya hace unos minutos comentaste, Edgar, nos están auditando con nuestra propia información, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros estamos entregando, pero mira, es que tú aquí me estás diciendo que le pagaste a todas estas personas, pero acá en las retenciones no consta. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la historia? ¿Verdad? Y definitivo, este tema de la recaracterización exige de una u otra forma mucho detalle, mucho supuesto. Justo la semana pasada que andaba por Costa Rica conversaba con una de nuestras colegas y repasábamos un supuesto donde efectivamente habían unos pagos. Los pagos tenían algunas deficiencias de cara a la norma de precios de transferencia. En buen castellano estaban totalmente fuera de rango, y entonces al estar fuera de rango la discusión, bueno, espérate, pero ¿y qué va a decir la administración tributaria? Porque aquí en el análisis de este contexto puede hacer tres cosas con un efecto devastador. Puede decirte, mira, ese gasto en realidad yo no lo reconozco, entonces tienes que pagar efectivamente tu impuesto a la renta por esa no deducción. Pero además yo considero que eso es un dividendo. Entonces me tienes que pagar un dividendo. Ah, pero como eso iba para el extranjero y tú le hiciste una retención, bueno, listo, la retención, fíjate a ver si me la pides y ver si yo te la devuelvo. Entonces tienes un efecto devastador en la deducción, tienes un efecto devastador en la retención y luego quedarán flujos del otro lado, razón por la cual efectivamente ese Defense File es vital cuando, como decía Juan, tenemos unas cosas que pueden tener un criterio difícil de administrar, pero tenemos que construir y tenemos que documentarlo. Como bien indicaba Alex, sí, claro, vamos a tener otros supuestos que van a estar involucrados. Entonces, para nosotros ese es un hecho que debemos atender con meridiana claridad, y eso me lleva a pues quizás el último bloque que quería que compartiéramos, que era hacia dónde vemos que se está moviendo la administración tributaria de cara a la fiscalización. ¿Por qué les hago la pregunta? Porque claro, nosotros cuando miramos los países uno a uno, claro, es la situación que ocurre en cada país, pero ya escuchamos banderas
de Pilar 2, por otro lado, donde pues se está pensando en una tributación equitativa en todos los países. Ese pues es algo que hay que ver efectivamente si va o no va a quedar aplicado. Yo tengo que reconocer que tengo mis reservas, y en el caso de Panamá puntualmente, las reservas por el hecho de que ya nosotros lo vivimos en el país. Cuando Panamá ingresa a OMC y OMC dice no, lo que ocurre es que ya los regímenes de zona franca tienen que pagar impuestos, y nosotros fuimos corriendo y ponemos un impuesto, y al día siguiente el jugador más importante de nuestra zona franca dice chao, me voy. Entonces, claro, eso obligó a ir hacia atrás. Entonces, de ese lado de los impuestos globales y demás, todavía hay mucho que escribir. Pero quiero pensar un poco en nuestros países. Y comienzo contigo, Alex. ¿Hacia dónde tú crees que se está moviendo la administración tributaria o cómo vemos el futuro de la fiscalización por parte de la administración tributaria en El Salvador? Pues yo creo que todavía la parte de Pilar 2 acá en El Salvador es algo que no se conversa mucho. No vemos que a corto plazo la administración tributaria esté aplicando esas directrices. No obstante, creo que donde sí se está viendo que va la tendencia es parte de lo que mencionaba anteriormente, en la automatización, por así decirlo, de fiscalizaciones. ¿A qué me refiero? Es que la autoridad tributaria puede casi que hacer su facultad de fiscalización y verificación de forma automática por la misma cantidad de informes y declaraciones que yo le presente o que todos los contribuyentes presenten. Hemos visto cómo ha crecido la obligación de presentar ciertos informes, y que ya hoy todo se presenta en línea, e incluso ya la automatización en la presentación de declaraciones e informes que arrastran valores e información de clientes, de usuarios, de proveedores, ya todo va siendo arrastrado en algunos de los informes. Entonces, eso lo que vemos es que vamos tendientes a un prellenado de declaraciones y una fiscalización o una facultad de fiscalización automática, que si en dado caso no hace match alguno de los informes con las declaraciones, automáticamente se va a generar una solicitud de presentación o una solicitud de ajuste o una solicitud de una observación. Porque al final a eso es lo que estamos viendo, que la autoridad ha ido aumentando su capacidad instalada en materia de tecnología, y también abona el hecho de que ingresamos con facturación electrónica. Prácticamente ya todos los contribuyentes, grandes contribuyentes, están obligados a iniciar con facturación electrónica en enero de 2024. Han habido algunos ampliaciones de plazo para ciertos contribuyentes, pero en general vemos que 2024 es un año en el cual la gran mayoría de la gran empresa en El Salvador va a tener facturación electrónica, que coadyuva al hecho de eso que mencionaba, la automatización en la parte de las declaraciones y verificaciones. Claro. Juan, y cuéntame, ¿qué tú ves en Dominicana, la administración tributaria? ¿Por dónde la ves pisando hacia el futuro? Definitivamente tecnología, Francisco. Cada vez más uso de tecnología, y yo diría un segundo punto, precios de transferencia. Transacciones correlacionadas tienen cada vez mayor atención de la autoridad fiscal, y yo creo que va a seguir siendo así. El tema de los tratados de doble tributación, yo creo que también está en la mira de las autoridades, en el sentido de estar atentos a en qué medida una estructura donde hay una transacción de una entidad local con otra que está en un estado con el que el país tiene un tratado de doble tributación. Yo creo que el tema de la sustancia van a estar muy atentos a eso. Excelente. Edgar, cuéntame un poco los retos que ustedes ven como gran organización, como una multinacional con unos volúmenes de información importantes. Y ya escuchaste, Salvador, qué estamos viendo. Juan nos comenta un poco qué hay. Yo te adiciono del lado de Panamá.
también la fiscalización vía cruce de información y electrónica está sobre el tapete. Dime ustedes qué piensan, cuáles son los retos a lo interno de la organización de cara a todo este problema. Claro, es evidente que hemos coincidido todos en que la autoridad tributaria ha utilizado las herramientas tecnológicas para poder fiscalizar y que al paso del tiempo la mayoría de los contribuyentes no ha sido o no ha hecho tanta inversión en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista, el reto que tenemos nosotros como organizaciones o como contribuyentes es ahora utilizar esa tecnología en nuestro favor. Estar en la medida de lo posible un paso adelante de la autoridad. Utilizar ese análisis de datos, esa data, para poder pronosticar o saber por dónde la autoridad puede venir a cuestionarme alguna operación. Si no contamos hoy con estas herramientas que nos permitan hacer un análisis preventivo de lo que hoy mira la autoridad de cada uno de los contribuyentes, me parece que siempre vamos a ir con los ojos vendados caminando por un sendero de tributación que nos llueve por todos lados, ¿no? Entonces, sin duda tenemos que utilizar esa data para hacer frente a estas fiscalizaciones. Considero que es también una oportunidad que tienen diversos proveedores de tecnología de facilitarnos esa data para que nosotros podamos hacer esos análisis efectivos y siempre estar delante de la autoridad, ¿no? Antes de que lleguen a cuestionarnos. Excelente, pronóstico. Yo creo que esa es una palabra que nos deja la última gran recomendación. En la materia fiscal necesitamos pronosticar para ir delante de lo que efectivamente nos puede ocurrir. Muy bien, chicos, vamos a movernos los últimos minutos de la charla a un par de preguntas que nos hicieron para pues ya intentar ir cerrando el tema. Nos preguntan, es interesante, la experiencia que hemos tenido en gastos de depreciación en proyectos. He de suponer, no dice mucho, pero he de suponer que es proyecto de obra, proyecto de desarrollo, que va un poco alejado de lo que directamente hace Edgar o la organización. Pero sí quizás podríamos irnos brevemente, Juan, ¿cuál ha sido tu experiencia puntual en República Dominicana con este tema de la depreciación? Yo sé que allá hay todo un tema que tiene que ver con los ajustes inflacionarios y cambiarios y demás, pero en esencia, ¿qué hemos tenido en procesos de fiscalizaciones? Sí, bueno, como tú indicas, en la República Dominicana la depreciación fiscal va muy divorciada de la depreciación financiera en cuanto al método de depreciación, en cuanto a tasas y demás. Pero ¿qué he visto con ese tema? Digamos, una empresa que maneja el concepto de capitalización de depreciación, por ejemplo. Llega la DGI, fiscaliza y dice que esa depreciación que se capitalizó contablemente también tiene que ser capitalizada fiscalmente. Aun cuando es un concepto que no está previsto en la legislación, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cuando la autoridad en beneficio propio hace una interpretación de la ley más allá de lo que textualmente dice la normativa. Ok, Alex, sí. Perdón, Juan, nada más para no perder el hilo. Alex, ¿en El Salvador algo material en el tema de la depreciación? No, similar a lo que mencionaba Juan, acá en El Salvador tenemos lo mismo, ¿verdad? Un divorcio entre la depreciación financiera y fiscal. El tema en proyectos, pues todo se lo debe llevar al costo y activarlo vía depreciación. Entonces, la autoridad realmente no cuestiona tanto en proyectos si en dado caso yo me lo llevo para activarlo vía depreciación. Sí va a cuestionar si en dado caso yo me lo quisiera llevar como gasto del ejercicio. Como gasto del ejercicio. Juan, vuelvo contigo, perdón.
Sí, entonces eso ocurre. Como contribuyente yo podría hacer una interpretación de la ley, ¿verdad? Hay a veces cuestiones que no están blanco y negro en la ley y entonces dar paso a que yo pueda leerlo de una manera o de otra. Entonces la autoridad fiscal va a tratar de decirte no, porque lo que yo leo aquí es lo que dice textualmente la ley. Sin embargo, cuando es del lado de la autoridad, ellos sí, muchas veces van a tratar de hacer una interpretación de la ley siempre que vaya en pro de una mayor recaudación. Una interpretación extensiva, decimos nosotros acá. Bueno, señores, qué pena, la verdad. Con este panel yo creo que podemos pasar bastante tiempo conversando, pero se nos terminó el tiempo. No quiero dejar pasar el momento para agradecerte nuevamente, Edgar. Qué bueno que hayas podido estar con nosotros. Nosotros en PwC tenemos este interés, como lo indica como lo indicó el mensaje inicial de la nueva ecuación, de transmitir a nuestros clientes experiencias, conocimientos, soluciones y poder avanzar en este complejo mundo. Alex, Juan, igual, muchas gracias. Voy contigo, Jessica. Muchas gracias, señor Francisco. Y agradecerle a todos nuestros panelistas, ¿verdad? Al señor Francisco, Juan, Alexander y al señor Edgar, un panel con muchísimo conocimiento y donde se compartió experiencias que sabemos que van a ser de muchísimo provecho para cada uno de ustedes. Así que ahora les cedo un pequeño espacio a cada uno de los ponentes para que puedan hacer una pequeña despedida, ¿verdad? De todas las personas que fueron parte de esa transmisión el día de hoy. Así que la palabra a cada uno de ustedes. Bueno, de mi parte, darle las gracias, señores. Yo creo que ha sido una excelente conversación y sobre un tema que es de mucha relevancia. Entonces, exhortar simplemente a que estos temas fiscales estemos pendientes cada día de ellos porque sí que lo amerita. Muchas gracias, señores, y feliz día. Edgar, perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, yo agradecerles el espacio, la invitación. La verdad es que estuvo buenísima la charla. Como bien comentas, creo que aquí nos podríamos pasar bastante tiempo platicando respecto del tema. Agradecerles, invitarlos también a que vean Sky. Alexander. Bueno, igual, pues muchas gracias por la atención, gracias por la participación y creo que es un tema muy relevante para las organizaciones y rescato el hecho de evaluar correctamente estos riesgos que se puedan llegar a tener en cada una de sus organizaciones. Y nuestro socio Francisco Barrios, adelante. No, reiterarles el agradecimiento porque nos hayan acompañado a todos ustedes panelistas, a los que nos están escuchando y continúen viendo The Business Week, que van a tener temas excelentes en lo que resta de la semana. Muchas gracias, Jessica. Gracias a usted, señor Francisco. Y pues bueno, gracias a todos, ¿verdad? Como dice el señor Francisco, por participar en la sesión del día de hoy. Los invitamos mañana a acompañarnos en la sesión las NIF S1 y S2 y el futuro de los reportes de sostenibilidad. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias y que tengan lindo día.